Bienvenidos a otro nuevo programa de ¿Qué pasaría si? Un programa tenemos más que interesante y bueno, por supuesto, vamos a dar las presentaciones. ¿Cómo andaba, Juani? ¿Cómo anda todo? Bien, ¿ustedes cómo andan? Buenas tardes, buenas noches a todos. Yo la verdad bien y de repente vi a todos los compañeros de acá como que sobrecargados de información. Allá por allá a la derecha de la mesa los compañeros del norte de la provincia contentos de las elecciones. Sí, nosotros siempre a la derecha representando acá con Gaby, viste que buena elección ahí en Chaco del gobierno oficial, más la Libertad Avanza, una alianza, que Gaby está muy feliz, bueno, se ve, no sé si quiere mandar unos saludos para Chaco, que el que conoce. Primero que nada, saludo a toda la gente, ¿cómo andan chicos? Buenas tardes. Nada, lo que dice por ahí Tiago de la Libertad Avanza, la verdad que no lo comparto porque el gobernador Leandro Cero sacó los mismos votos que... o sea, cuando fue solo sacó los mismos votos que ahora que fue en una coalición, por lo tanto no sé si influyó tanto la Libertad Avanza, pero bueno, si se siente en parte está perfecto. Después, semana movida. Pero no, sí, bueno, eso Chaco. Chaco, ahí, estamos bueno, hablando de pero Chaco. el nombre de la Chaco. lista decía gobierno no sé qué, el LLA, no decía Bueno, UCR. pero para entrar, para contracturar y hablar con la gente, elección en Chaco, elección en Jujuy, elección en San Luis. La y Libertad Salta. Avanza, ganadora de la capital de Jujuy y ganadora de la capital de Salta también. Y a nivel votos en la provincia de Salta también. Claro, lo que tiene. Uno se pone feliz, está firme acá, sigue. El compañero del PRO tendría que defender un poquito ahí las elecciones del norte, ¿no? ¿Qué tiene para opinar? Opino que no es nuestro momento, pero yo creo que nada, es seguiremos representando las ideas que nosotros estamos tan convencidos. Igual hablando, el Partido Justicialista también se arrastró. Semana movida, ¿no? es Basta de que- intervenciones, basta Luchi no de estuvo en puterío, que la Salta. gente tenga lugar, loco. Luchi Alonso no estuvo en Salta. La verdad que no estaba al tanto. Estuvo No, interviniendo intervino, ahí. no Acá los compañeros intervino. peronistas saben, sí. Sí, intervino el partido. También creo que Bernie fue el que intervino en el partido. Medio de los loco, dos. algunos no militan en su localidad o en su provincia y van a militar fuera, ¿viste? Pasan igual en todas hasta las mejores familias. Bueno, pasa. pero eso se lo tienen que replantear Pasa todos ustedes pasa también, hasta las mirá. mejores familias. Habría que traer un kirchnerista para preguntarle por qué fue la decisión de Cristina de mandar a los interventores, pero bueno, allá los compañeros salteños cómo se sienten representados, ¿no? Sí, chicos, fue igual fuera de joda. Bueno, semana movida en el PJ, local, ¿cómo lo vieron a eso? Si quieren comentar algo a la Yo creo gente. que es un tema bastante, por ahí, creo que ya a esta altura Sensible. bastante resuelto y sensible. Sensible primero, resuelto hasta por lo menos las próximas elecciones, creo que está resuelto. Hay proscripción. Grita. Habría que- Bueno, cada habría- uno tendrá su análisis Y igual. en de este lo momento que- también le damos una invitación al señor intendente de la capital pampeana que pueda ¿Cuánta venir. quinta vez que lo hemos invitado ya? Y bueno, y van a seguir siendo más Por hasta que cansancio. venga. En el peronismo pampeano dicen que no sobra nadie. El Ah, gobernador de Cacá declaró esta tarde que no sobraba nadie. Esas fueron las declaraciones. No, está muy bien. Igual tan peleado no estaban, no firmaron un convenio de Sí. millones, miles de millones de pesos después de la... A ver, pará. Para la compra de vehículos. Que el gobierno sea peronista, el gobierno va a pensar en todos los pampeanos y va a trabajar por todos los pampeanos, sea intendencia, sea provincia. Estas son elecciones internas donde internamente el partido va a elegir sus autoridades, pero no tiene que ver, va a haber las Coincido, decisiones Juani. del gobierno provincial Si no, hace lo y del mismo. gobierno Sí, en municipal. cuanto a la gestión para todos los y las pampeanas, independientemente de lo que pasa a nivel Así partidario. que eso habla muy bien de Y que más, habla muy bien de la y más gestión. allá de eso me parece importante que ante las disidencias igualmente si vos estás gestionando vos tenés que agarrar y darle obviamente el mismo lugar que a los que están con vos, si no Ni te hablar. terminás haciendo lo Sí. mismo que hace el gobierno nacional, que es darle fondos nada más a las provincias que son digamos afines a él. Igual ya que En estamos este hablando... momento somos los más perjudicados, la verdad que bueno, estaría bueno que Bueno, hablando del Chaco, Pero no, hablando pero del Chaco, igual, ¿cuántas dale, horas sí, que acá está dicen tirando? no, Mira, pero gana, para ¿no? mí El Chaco. En la hay algo Pampa, que en la peronismo se Pampa rompió. ojo que no está lejos de la discrecionalidad hacia los intendentes, municipio y comuna. ¿Y pero no le preguntaste eso ¿A Pascual? a Pascual que estuvo acá? Bueno, en la próxima. Lo vamos a tener de vuelta a Pascual, No, le igual- mandamos un igual saludo a vuelva. Pascual y lo esperamos de vuelta este año, esta Igual nueva temporada. hay gente de otros partidos que se llena la boca por ahí hablando de elecciones internas y le mandamos un fuerte abrazo y condolencias a la Beso y compañera, abrazos. a la futura compañera Victoria Rambur que la echaron del partido. Pero vino el y programa y nosotros se No, no, no. le hacemos lugar a todos. Dejó de ser apoderada, pero sigue siendo afiliada, por lo que dijo el Sí, compañero una acá, corrección, Tiago. no se echó a nadie del partido. si no No puede- se echa- Ellos no echan a Las nadie. autoridades dice. decidieron sacarla Claro, es como como el apoderada. peronismo. Si no Sí, le sí. den la idea, Luciano se va con ellos y hacen cambio. Ojo, ojo que Así Victoria, parece que viene todo. ojo que Victoria en nuestro programa resultó ser una buena candidata, como decían, y bueno,
se la desplazó. No, pero bueno, sí, ahí se puede presentar interna en el partido. Nosotros no somos el peronismo que Sí, no permite como en al el intendente. peronismo. Ah, claro, sí. sí. Si hay interna en Libertad Avanza, va a competir el que quiera presentar. Hasta donde tengo yo entendido, el titular del PAMI, el señor Ortiz, Sí. quiere ser candidato y hasta que no se aclare esa situación no va a presentar lo que ¿Quién son. era la lapicera? El señor que puso a todos sus amigos en las sillitas ahí. No, él, Che, ¿lo él- podemos invitar a Luciano? Si ha venido ya a nuestro vino dos programa. veces. En la casa también. A ver qué da Manu respuesta. Feito también vino Va a dos ser el que veces. más venga. Si Yo viene creo vuelta. igual algo para decir con respecto a las internas del PJ. Como dice Juan, y bueno, ya está, vamos a seguir. Creo que ahora el objetivo es las legislativas para que, bueno, Pregunto una sola pregunta, última de eso. ¿No creen que algo se rompió? ¿Creen que todo va a seguir marchando con y bueno, normalidad? pero políticamente, a ver, Es muy pronto por ahí. claro, sí. Siempre queda de seguir en algunas sensibilidades Ujú. en momentos como estos. Pero bueno, creo que ahora el trabajo del PJ es vamos todos juntos y vamos a ver qué pasa en octubre para que no venga el partido acá del compañero Tiago y nos quiera Es que el comer partido la de Tiago no provincia. vino. Che, breve, digamos, bueno, cambiando ya de está, tema, ya haciendo está. ping-pong, haciendo Pero no ping-pong. venga en octubre. ¿Qué expectativas tienen las elecciones de Cava? Ya no queda, este domingo son. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que va a estar muy discutido a nivel de la Libertad Avanza y obviamente la Unión por la Patria, Santoro. Ujú. Creo que en esos dos está el candidato muy peleado y bueno, y en el secundario se los dejo a ustedes. Yo creo que Adorni va a dejar que Adorno le que dijo. todos ustedes parezcan unos mandriles después del domingo. Sí, van a ganar la elección y no saben, no van a saber dónde meterse. A ver, expliquémosle a la gente que son elecciones Que son mandriles. Legislativas en Cava. son legislativas, que van De la capital que, federal. que entran más de uno, que las listas son largas y que Probablemente, de hecho, todos los candidatos que están ahí todos entren. entren. Por ahí lo importante para destacar es que por ahí digamos las fuerzas del PJ a nivel provincial y a nivel también de Cava se pueden también medir como porque hay una lista de Abal Medina, está la lista de Kim y está la lista de Santoro. Pero por el para, peronismo, Juani, así que- ¿se mide el PJ o es hacemos Buenos Aires, colorcito verde, no hay No, lo que solcito, pasa no es hay que usted- Olor al escarapela, Alfonsinista. No, lo que pasa es que sí. ustedes son muy nuevos. Ustedes, los de la Libertad Avanza, son muy nuevos en la política y por ahí tienen que entender cuál es la función de las legislativas y cuáles son las funciones. Capaz no está mal ser nuevo. A Poder Ejecutivo. Capaz el domingo ganamos por ser nuevos nosotros. Y los que están hace 20 años capaz que salen cuartos. Ese es Vamos a el ver si problema, ganar, desaparecen, ¿no? ese es el problema, ganar. Fuertes siempre. Más declaraciones, respeto fuertes a la declaraciones, Buenos Aires, viejo. fuertes declaraciones por parte de Milei hacia Mauricio Macri, hacia el PRO, diciendo que son cuarto cómodo. No, los amarillitos le los dijo. amarillitos. Mira, yo le tengo para Fuertes decir que es una declaraciones. falta de respeto a un partido que le ha dado una gran mano en sus primeros inicios y que lamentablemente la gente ha votado en cierta manera, una gran cantidad de electorado ha votado en su momento a Juntos por el Cambio y nada, es una vergüenza el presidente las declaraciones que dice. Che, hasta gente le ha dado. Sí, de como pro no, y a Milei. algunos le dieron herramientas. Y también en el radicalismo pasó, algunos le dieron herramientas. Y bueno, y ahora se quieren despegar. Pero bueno, Igual viste que Macri tiene eso de que por ahí depende de la hora que se lo preguntás. Si vos se lo preguntás de las 11 de la mañana para abajo, te puede responder algo. Si vos se lo preguntás de las 11 de la mañana para arriba, te puede responder otra Depende cosa. si Sí, Aguado también depende del Vallejo- cambio de horario, Juani, porque ahora está en Paraguay también. Sí. Bueno, tiene compromisos. Es Está en Paraguay. presidente de. Bueno, ¿cómo es alguno el cargo que tiene, pero está relacionado Presidente con la FIFA? honorífico de la FIFA, me parece. Exacto. Ujú. Güey, ya Como no sé más presidente del dónde. PRO, yo creo que fue muy buen presidente de Boca. Sí, qué mal que vino Boca, che. No, Bueno, No, lo no dejó muy juega. claro en la sigamos entrevista sigamos que le hablando de preguntaban. política que venimos re bien. Hablemos de River, Tiago, acá, el compañero Tiago de River también. Último tema. ¿ve que tiene estuvo- coincidencia con él? Ay, es lo Ahora único que coincide. me pongo en eje del PRO porque es un proyecto que se trabajó mucho desde el Congreso, que impulsó Silvio Pelato junto con otros más. Hablo de ficha limpia. ¿Qué opinión tienen? Para mí una vergüenza y un escándalo que no se haya aprobado, pero bueno, lo dejo a usted. Y la semana que viene vamos a tener al senador que bueno, no asistió. Vamos a ver qué nos ¿Qué pasa? comenta. ¿Le dio, cómo fue un arreglito ahí, una coparticipación? ¿Giramos un fondo a Misiones Le y de pagaron un repente viaje a votamos en Europa, contra? Más Estuvo allá de Santiago las, más allá de Caputo. las chicanas, creo Hola que... Santiago, ¿cómo fue? Más allá de las chicanas, creo que es lo que le hace mal a la política, porque en este momento estamos viviendo tiempos donde la gente está descreyendo de la política, donde ya no quiere, como lo vengo diciendo hace rato, privilegios. Creo que la gente le cayó mal estos arreglos porque demuestran que detrás de la política hay cosas que se manejan, digamos, como si estás jugando al ajedrez o como si estás jugando... Y la gente en el día a día necesita otras soluciones, Pero me parece, y creo creo que que- esto hace que la gente siga descreyendo aún más de la política. Creo que, como vos decís, Le hace Gaby, mal. fue una herramienta, o sea, que necesitaba la democracia, necesitaba la sociedad argentina, fue una herramienta de transparencia que se bloqueó.
en el Congreso, obviamente. Es lamentable. Es una herramienta Y por parte de todos, transparencia. Acá yo creo que las nuevas generaciones tenemos que dar esas discusiones, digamos, por parte de todos. No es que acá uno es peor que el otro. Es que porque- Nah, está para cualquier- perfecto, sí. pero es una herramienta de transparencia que en este momento también hay, a ver, No me vengan a hablar de seamos proscripción. justos, y también en este momento fue usada como humo político. Para tapar cositas. Para tapar, sí, para tapar cosas, para poder desviar un poco el tema de conversación de lo que está pasando en la actualidad. Porque, a ver, todos sabemos lo que los jubilados siguen siendo cagados a palos Hablando de los eso ayer, miércoles. otra vez palo de los Pero jubilados en el muchachos, estamos Congreso. hablando, Masiva no me cantidad vengan de a hablar de despidos. distracción, no me vengan a hablar de proscripción, no me vengan a hablar de una cuestión de ventajita política cuando estamos hablando de un proyecto de ley que en definitiva lo que hace es mejorar el sistema democrático de gobierno. no, Pero estamos a mí- hablando de que pero- personas condenadas no puedan formar parte de un cargo Pero político escucha, algo de razón pero- común. Taco, pero Es racionalidad, el mismo, Taco, coincido, es de racionalidad. El presidente quiere transparencia, vende eso desde que empezó a hacer campaña y él mismo, todo el mundo sabe que hizo arreglos por detrás para Que se haga con el contrato cargo. oficial. La gente de Entonces, Misiones. que se Bueno, haga pero él- cargo él y de- que no le venda a la sociedad Al que le algo molesta que no salió ficha limpia, en octubre va a tener la oportunidad de votar senadores en las provincias que se renuevan y bueno, después ¿Cómo vamos están a ver. haciendo campaña Pero los pibes nosotros de la tenemos, Libertad Avanza? nosotros tenemos Increíble, 7 loco. senadores, ¿cómo le van a echar la culpa al gobierno Pero si los nacional? gobiernos de Misiones- 7 senadores de 72. Macri tuvo la mayoría en su momento y tampoco la sacó. No, ¿Qué que- tal? no ¿Vos nos estás dejaron. arreglándolo con Ortiz para ver alguna candidatura? A mí no. Este va no, en la no se lista, este va en la confundan. Yo voy a lista. decir A mí una no me cosa. se confundan, yo no tengo edad Los todavía para los candidatura. dos senadores del gobierno oficialista de Misiones le votó todo a Milei. O casualidad, un No, si no proyecto la libertad supuestamente avanza impulsado. en misión. No. No. A mí Pero igual, bueno. si me quedó algo bueno o malo de que no haya salido ficha limpia, es la cara de Lopenato cuando le dicen en vivo que no salió. Lo voy a llevar por mucho tiempo eso. Es que yo creo que fuera de joda una frustración muy grande, a ver, no solamente por la cantidad de años que hace que se está trabajando con ese tema, sino por hay un montón de asociaciones que están detrás trabajando con el proyecto. Estamos hablando, uno es Transparencia Ciudadana, que es uno de los principales impulsores de lo que fue la movilización. Ha habido juntas de firmas de cientos de miles de personas de todo el país. Es que es una cuestión también de lógica para el trabajador común, porque si vos estás trabajando a cambio de una remuneración como funcionario público, deberían pedirte un antecedentes penales, por ejemplo. Totalmente. Te piden el libre deuda alimentario, que es un requisito. Igualmente, a nivel provincial también se vino planchando el tema de ficha limpia. Después el diputado provincial Lo verá. Lovera lo empezó a tratar también, pero el PRO ya lo Pero venía tratando, ¿no? estamos hablando de que es un proyecto que evita que, por ejemplo, personas como Carlos Saúl Menem, una persona de las más corruptas que fue en la historia de nuestro país, no pueda estar en el Senado como estuvo hasta que prácticamente falleció, con todo el respeto, pero es así, o sea, que esas personas no puedan estar ahí. Che, yo estoy viendo qué producción del carajo que tenemos, ¿no? Estoy viendo Sí. luces allá, luces, son Pero- fuegos artificiales. El mejor estudio de grabación, ¿Qué está pasando de atrás, amigo? el mejor estudio de grabación para venir a hacer un programa de streaming es ni más ni menos que crea contenidos. No, por favor, sí, la verdad que... La Así verdad que unos siempre a grandes Cristian y a chicos, Eric, un siempre. abrazo grande. Siempre están detrás dándonos una mano. Quizá en algún momento lo podemos hacer que participen, tienen micrófono, pero bueno, hasta ahora no han hablado, capaz que en algún momento los metemos. Taco, pero en este programa también le damos Aguantándome que participación. cuando hablo lejos hasta del micrófono, todo de hace años ya. Lo bueno de este programa es que le damos participación a funcionarios, dirigentes políticos, así que me voy a pasar a retirar un segundito. Por supuesto, Le por doy lugar a supuesto. uno de los- Gracias. Bueno, por supuesto, muy brevemente, hoy nos acompaña Juan Pablo Bonino, subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de La Pampa, un tema Súper sensible. súper sensible para creo que la gran mayoría de la población, que es un tema muy Sensible espe- para la población, pero no para el gobierno nacional. Bueno, Aparte- lo podés arrancar así, tranquilo, digamos. La Aparte- tiro como para... Nosotros con Cande, como peronistas, siempre vamos a priorizar los derechos de las niñeces, así que está buenísimo poder... El Sí, hecho de pero la no van a niñez, priorizar de su los estabilidad jubilados. económica, ¿cierto? Se fueron en un gobierno con el 60 y pico por ciento de pobreza infantil. Flaco. Me parece que no es un modelo en el que. Flaco, lo si querés, prioricen. pegarle un viejo de silo, ya está, dale. Estoy hablando ¿Querés de pegarle a niños, los a ellos- jubilados? a ellos Mirá, no les mirá cómo calienta esquiva el pegarle a los tema, mirá cómo viejos. esquiva el tema, porque Sí. está hablando de niños adolescencia y con los jubilados. Pero a ustedes lo único que le importa es la Te doy economía. una mano, ¿qué terminaron con el casi Y tampoco la 60% de pobreza? Pero lo único que le importa es la de economía. pobreza Cuando infantil, ¿no es cuando la cierto? pobreza se sinceriza, termina en el 63.
63,8%. Tiaguito, pero solo la economía, o sea, no hablan de otra cosa. La cuestión social, qué a come la Milei ya gente? sabemos que no le Pero interesa. bueno, frenemos la discusión por ahora, porque ahora sí vamos a escuchar a una persona que sabe del tema. Pero antes de arrancar con toda la discusión, primero que nada, gracias por haber venido de parte de todos nosotros. ¿Cómo le va, Juan Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias Buenas por la noches. invitación. Hola, La Juan verdad Pablo, que gracias por yo venir. los miro Sí. y hoy me parece fantástico poder compartir este espacio con opiniones tan diferentes, pero que además se dan un marco de tolerancia que creo que es ejemplificador para mucha Bueno, gente, ¿no? y nosotros siempre nos encanta, digamos, poder hacer, además de una entrevista política, conocer a la persona detrás del político. Y bueno, es la primera vez que venía a nuestro programa, así que por ahí consultarte, ¿cómo fueron tus inicios en política? ¿Qué hacías antes de hacer política? Bueno, ¿Cómo fue? yo soy grande. Digo, yo estoy por Contanos cumplir- sobre tus orígenes. Estoy por cumplir 58 años, yo soy de la ciudad de General Pico. Me fui a los 17 años a estudiar a Buenos Aires. Digo, vengo de una familia sin militancia política. A mí me ocurrió una circunstancia muy particular que siempre la cuento porque realmente me abrió un mundo diferente. Yo estaba estudiando en Buenos Aires, año 89. ¿Qué estudiabas? Yo estudiaba Derecho. Digo, me recibí de Otro abogado en la UBA. Otro más. Y en el año 89, hiperinflación, grave crisis económica. Y Alfonsín. Alfonsín, exactamente. Mis viejos no podían seguir sosteniéndome el estudio. Yo ya tenía 20 y pico años, la posibilidad de conseguir trabajo tampoco era muy viable. Entonces fui un día a golpear las puertas de Rubén Hugo Marín, senador nacional en ese momento por la provincia de La Pampa. Sin tener ningún tipo de contacto, sin conocerlo, sin saber él quién era yo. Por supuesto, yo sí sabía quién era él. Digo, después de ir 2 o 3 veces me atendió. Me preguntó qué me pasaba y le conté. Yo soy de La Pampa, soy de Pico, estoy estudiando, me tengo que volver porque mi viejo se fundió, mi viejo comerciante, mi mamá docente. Y él me dice, no, ¿sabés qué no? Yo te voy a dar la posibilidad de que termines de estudiar. Digo, a mí me emociona cuando lo cuento porque no tenía ningún compromiso conmigo. Y de hecho, en esa etapa, año 1990, yo empecé a trabajar en el Senado en 1990. Ingresamos 16 pibes, estudiantes, la mitad eran peronistas, la mitad eran radicales en ese momento. Y él lo único que nos dijo fue, yo les voy a garantizar el trabajo mientras estudian. Nos preguntaba y nos hacía llevar, me acuerdo, la libreta universitaria cada 6 o 7 meses. Y de hecho eso hizo. Mantuvo el trabajo hasta que yo me recibí. La idea de él era que volviéramos a la provincia con un título. Digo, bueno, yo volví por otras razones. Pero bueno, ese fue el acercamiento, mi primer acercamiento con la política. Y a partir de ese momento que empecé a trabajar y demás, empecé a militar políticamente dentro del peronismo. Bien, o sea que... Y digamos, después de ahí, ¿por qué terminaste eligiendo el peronismo? Digo, más allá de que obviamente esos fueron tus primeros inicios, pero ¿qué representó en vos, digamos? Es muy difícil explicar por qué uno se siente o no peronista, digo. Me parece que tiene que ver con una concepción de la vida, con un proyecto de país que nos diferencia del resto, digo. Yo, por lo menos, tiene que ver también con la formación. Digo, uno no concibe la posibilidad de desarrollarse individualmente en una sociedad que no se desarrolla. Digo, el hombre, y esto lo decía tal vez uno de los mejores dirigentes políticos de la historia de Latinoamérica, Pepe Mujica, digo, el hombre es hombre en la medida en que se desarrolla en comunidad. Entonces, digo, uno no puede desarrollarse y ser feliz en una sociedad que no se desarrolla. Digo, por eso este contexto actual es tan complejo y es tan difícil de asumir. Digo, volvemos a ver, digo, nosotros que somos más grandes, hemos vivido esas etapas muchas veces. Por supuesto que te las maquillan, pareciera ser que es una nueva etapa, que es diferente. En realidad la política se sigue limitando a dos grandes matrices ideológicas, históricas. Digo, por un lado, un proyecto de país y por otro lado, un modelo de colonia. Digo, un proyecto de país representado por todo el campo nacional y popular. Y no hablo solamente del peronismo, hablo también de otras vertientes, del radicalismo, demás, que tiene que ver, que son los que han logrado la ampliación de derechos, que son los que han logrado un sistema de protección social, la industrialización, el desarrollo del conocimiento y de la ciencia.
la soberanía, la independencia, con mejores o peores resultados. Y por el otro lado, un modelo que lo que pretende a través del ajuste, de la privatización, de la timba financiera, De ser individual del también. endeudamiento, por supuesto, Porque apuestan a eso, a ser individuales. es que exactamente Que se salve el que pueda. volvemos cada tanto a esta idea de la meritocracia, que es nefasta. Digo, en una sociedad, a ver, alguien debe creer que digo, el pibe que nace en un ambiente pobre se cree que es porque lo elige. Digo, la gente no nace donde quiere, nace donde le toca nacer. ¿Vos no crees en la meritocracia, Juan Pablo? No, por supuesto que no. Por ejemplo, cuando ibas a Marín y le mostrás la libreta de notas, vos no tenías el mérito de tal nota y por eso vos seguías estudiando. No, perdón, eso es otra cosa. ¿No es, Eso no es mérito eso? ¿No es meritocracia? Redefinamos, bueno, sí, pero redefinamos digo, meritocracia. A ver, cuando se habla de meritocracia, ¿qué se quiere, ¿cuál es la idea que se quiere vender? Que todos tienen las mismas posibilidades en la medida que apuesten, que estudien y que intenten desarrollarse. Esto no es cierto. Digo, ¿por qué? Porque no tiene las mismas posibilidades quien crece en una villa a quien crece en Delta. Digo, a ver, esto es claro. Por supuesto que después cada uno también tiene que poner y volcar decisión, conducta y demás para poder desarrollarse. Bueno, ahí- Y ahí es donde el rol, perdón, y ahí Sí. es donde el Estado cumple un rol fundamental. El Estado es el que iguala posibilidades. Inevitablemente. Mira, un viejo dirigente político una vez a mí me decía, dice, hablando de la Patagonia y el desarrollo de la Patagonia. Sí. Dice, si vos le dejás la Patagonia al mercado, te devuelve un desierto. Digo, y es real, porque digo, el mercado tiene otra concepción, busca otra cosa, busca el beneficio individual A y vos demás. te pregunto, digo, Sí. ¿no? ¿A vos te parece que en países donde principalmente hay capitalismo hay desierto? Es más, por ejemplo, por decir paradójicamente, lugares como por ejemplo en los Emiratos Árabes, donde están en pleno desierto, han desarrollado grandes ciudades. Sí, bueno, un desierto que está parado Son sobre, otro contexto. Bueno, sobre, sí, pero sobre bueno, un polo, anda a un hablar- polo- y un paradójica- polo Taco. petrolífero importante. A ¿no? ver, Anda a hablar de no justicia vamos- social, no anda a hablar de vamos- justicia social de los Emiratos Árabes. Bueno, ahí yo digo, Bueno, como para ir bien. sintiendo un poco, me parece que lo que es meritocracia debe ser la base de una sociedad. Es decir, el mérito, el esfuerzo, la dedicación. Ahora, estamos bien, yo te digo, en eso vamos a estar coincidiendo. Lo que debe tratar de hacerse es tener condiciones básicas para poder progresar en esta vida. Sin Por duda. ejemplo, yo me va a haber posicionado, y una parte del PRO creo que sí, en su mayoría, que la educación y la salud pública tiene que estar. Y en ciertas maneras, lo que se está discutiendo acá es que a gran cantidad de planes sociales, de despilfarro de guita y demás, que hubo gobiernos, sobre todo peronistas, en anteriores gestiones, lo que terminó pasando fue que básicamente justamente los que más perjudicaba eso eran los pobres. O sea, el principal impuesto era la inflación a la Muchas pobreza. veces siendo funcional a ese proyecto termina siendo más de lo mismo. Yo creo que el Estado tiene que brindarle las herramientas a la sociedad. Seguramente tenemos cosas para mejorar, sin duda. Seguramente todos los partidos tienen que hacer una autocrítica. Los viejos dirigentes, como digo, tal vez muchos no estuvieron a la altura. Ahora acá no quedan dudas que el Estado tiene que brindarle esas herramientas con claridad, como dije, sin privilegio. La gente ya quiere otro tipo de política, creo, con los tiempos que corren. Pero no podemos decir que el Estado tiene que... Ellos dijeron que venían a destruir el Estado y el Estado es el que te puede generar herramientas, y lo que decía Juan Pablo es equilibra. Después cada uno a través de la meritocracia, que eso ustedes dicen, puede llegar a los objetivos que quiere. Como un pibe puede llegar, un pibe de un barrio a una universidad pública y se puede recibir y puede acceder a un trabajo. El Estado Digo, es quien facilite esas posibilidades. Claro. Te todo pregunto, también charlando... Sí, pero perdón, sí. a ver, yo no dejo de coincidir. Evidentemente, si llegamos a esta altura y hoy nos encontramos bajo este experimento político mesiánico en el que estamos inmiscuidos, es porque muchas generaciones políticas hicieron mal. Digo, en el año 83 creíamos que con la democracia se curaba, se comía y se Sí, educaba. sí. Digo, y esto evidentemente no pasó. Y hoy creo que la democracia fundamentalmente sigue teniendo dos deudas con la sociedad fundamentales. Una que tiene que ver con la falta de igualdad de la ley y otra con la distribución injusta de la riqueza. Digo, y esas son las dos grandes deudas que tiene con la sociedad la democracia. Digo, porque hay algo que es real. Hace 50 años éramos un país menos libre, pero éramos un país socialmente más justo. Digo, hoy somos un país con más libertad, Vamos, pero socialmente mucho más... Vamos a poner comillas. No, pero digo, con más libertad en general.
pero socialmente, que no se me asocie con un eslogan de campaña, pero Sí, digo, sí. pero socialmente mucho más injusto, y esto es una paradoja realmente. Digo, hoy los niveles, hoy la desigualdad en la distribución de la riqueza es alarmante, digo, y pareciera que a nadie le preocupa. Digo, el modelo, y después entramos en tema, pero digo, a ver, Milei hizo campaña y demás y anunció un montón de cosas que por supuesto las anunció y las está cumpliendo. Algunas las lleva a otro extremo, otras no las cumple directamente, pero digo, él basa su modelo de país en la Argentina en 1910. Digo, diciendo que Argentina en 1910 era la 7ª potencia del mundo, cosa que es cierta, pero en 1910, ¿ustedes saben cuántos habitantes tenía Argentina? Sí, lo que había. 7.090.000. Censo de tercer censo nacional 1914. Sí, estamos ¿Sabe hablando de modelo cuánto manejaba? agroexportador. Y, a ver, exactamente, modelo netamente agroexportador, manejado el país por 100 familias terratenientes y 6,5 millones de gente que vivía en la esclavitud. Bueno, pero en el contexto también nacional y en el mundo era similar. También, pero digo, y ese es el modelo que pretende hoy. Un modelo para el 10% de la población y el resto que se la rebusque. Vamos a hablar de derechos. La democracia dice también que Milei hizo campaña en contra de la redistribución de la riqueza. Muchas veces dijo que esto es un robo a los que producen, repartirlo entre los que menos tienen o entre determinada, como puede ser empleo público o militantes, que se reparte esa guita para conseguir votos, por así decirlo. Y la democracia eligió que eso no va más, ese modelo está mal. Y Con lo Milei mismo de aclaró siempre que dudo. es- Pero Tiago, vos Con lo decís mismo de siempre eso siempre dudo. y... Ese modelo está mal, es cierto. Con lo mismo Sin de- embargo, lo reitera. Digo, están llenando de militantes el PAMI de Provincia de Buenos Aires. Ayer vimos un acto Que le digo, querían y vimos a TN, no sé, 5N, entrevistando gente que se iba enojada porque le habían ofrecido 25.000 pesos para ir al acto y no se lo pagaban. Digo, a ver, dejemos de creer que este tipo representa algo distinto. Habla de la casta y su aparte, funcionario más importante, con lo mismo de siempre. Patricia Bullrich, Caputo, Sturzenegger. Si eso no es casta, ¿qué es la casta? Digo, por eso, a ver, Y no lo podemos hablar pegamos a mucho nivel y local. tendido más Patricia allá. ahora creo que primer programa Scioli, afiliada a la Menem, Libertad también. Avanza oficialmente. No la ahora. pegamos a nivel Es el local. único partido al que le faltaba afiliar. Y al fin, viste, era parte de lo descartable. Era la miramos para última. allá. Claro. Pero bueno, continuamos por ahí. Contanos en líneas generales, ¿vos cómo ves este primer año de gobierno, y ya casi vamos casi al año y medio de gobierno de Javier Milei? ¿Cómo crees vos que, bueno, desde tu área y en general, digamos, ves al gobierno? Bueno, yo ya dije cómo lo veo en particular, digo, y en general. Con respecto al área específica en la que yo trabajo de toda la vida, digo, no soy un improvisado en el tema, porque siempre me formé para trabajar en estas áreas, siempre trabajé en estas áreas. Yo no nací siendo funcionario, yo mi primer cargo lo ocupé a los 48 años. Digo, con lo cual tengo un recorrido y un desarrollo en el avance en materia de niñez y adolescencia a nivel nacional, desde el momento en que se aprobó la Convención Internacional de Derechos del Niño y demás, que en un año y medio se ha retrocedido 30 años, 35 años. Contanos. Digo, se desmanteló, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que es el órgano rector de política pública a nivel nacional, ¿no? Primero se la degradó, transformando en una subsecretaría. Después se echó a casi el 80% del personal, que era personal con muchos años de trabajo, con mucha formación, con mucho recurso, que estaban muchos de ellos trabajando en territorio en las provincias. Se fueron desactivando absolutamente todos los programas nacionales vinculados con el área, algunos derogados explícitamente a través del boletín oficial, otros porque directamente se paralizaron. Hoy Nación tiene paralizado 28 programas nacionales, que son, a ver, para que se entienda, está paralizado el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que son organismos creados por ley, no inventados por un gobierno. El Consejo Federal, conjuntamente con la Secretaría Nacional, es la que define la política pública en materia de niñez, adolescencia y familia. Hoy no existe. O sea, no habría política de niñez a nivel nacional. Absolutamente ninguna. La única política ha sido destruir la política pública en materia. Mira, yo hace 9 años que soy representante de La Pampa en el Consejo Federal. Tal vez la política pública más importante en materia de niñez y adolescencia se dio en el año 1918, gobierno de Macri, ¿sí? Que tuvo que ver con el Plan Nacional de Primera Infancia. Una política pública que fue impulsada por el gobierno de Macri y la Secretaría Nacional y que fue apoyada, enriquecida en el Consejo Federal y aprobada por todas las jurisdicciones. Una política que
pensábamos que estaba destinada no solo a quedar instalada, sino a ir mejorando aún la situación de la primera infancia en todo el país. Fue desmantelada de un plumazo de un día para el otro. De un día para el otro. Estamos hablando de políticas públicas, que es fundamental para el desarrollo de los pibes de 45 días de edad a 3 años. Y te pregunto, digo, ¿cómo ves que todo eso ha impactado en la provincia? Podés hablar, digamos, de La Pampa, porque obviamente estás acá, pero... A ver, impacta en todo sentido, impacta, porque hay muchos programas, también esto para que se entienda, uno habla de 28 programas y se piensa que Nación bajaba millonadas a La Pampa. Había programas que tenían que ver con acompañamientos económicos y programas que tenían que ver con supervisiones técnicas, con capacitaciones, con lineamientos generales. Digo, todos impactan de una u otra manera, impactan en el territorio provincial. El plan de Nacional de Primera Infancia implicaba no solo que los espacios de primera infancia contaran con profesionales, con gente especializada para poder detectar y trabajar en vulneraciones de derechos, sino que también implicaba una per cápita en dinero para esos centros de desarrollo infantil que son municipales. Digo, hoy el financiamiento de esos centros corre pura y exclusivamente por parte de los municipios, digo. Sobre eso te quería preguntar, Juan Pablo, ante este contexto de vulnerabilidad social, digamos, que estamos viviendo en la provincia, ¿no?, a través de esto que aplica a nivel nacional, ¿cuáles son las políticas que está llevando la subsecretaría adelante, digamos, como para contrarrestar eso? ¿Me explico? Mira, nosotros no dejamos de aplicar ninguna de las políticas que veníamos aplicando. Por supuesto que a ver, la realidad social se complejiza y se modifica permanentemente, lo cual te obliga a modificar y rever programas permanentemente. Había un programa nacional también muy importante que se llamaba el AUNAR Familias, que implicaba el pago del 82% de un salario mínimo vital y móvil, que no es mucha plata, ¿a quiénes? A familias ampliadas que pudieran hacerse cargo de chicos cuando eran separados de su contexto familiar. Si vos retirás un pibe del papá y de la mamá, por motivos graves, por supuesto, pero hay un tío que se quiere hacer cargo, hay un abuelo, hay un primo, entonces se lo acompañaba con una asignación familiar. ¿Para qué? Para que el Estado no tuviera que a ese pibe ubicarlo en una institución o en una residencia que no es lo más adecuado. Digo, ese programa, este gobierno nacional lo dio de baja de un día para el otro. Bien. Por supuesto que ese acompañamiento económico lo sigue haciendo la provincia. Digo, y como esto tenemos un montón de programas que se acompaña económicamente desde el ámbito provincial, porque desde Nación no se baja absolutamente un peso. Hoy tenemos 49 centros de desarrollo infantil, todos conveniados, ninguno recibe plata. Juan. Te quería preguntar, Tato, ¿te puedo decir? Sí, Tato. Si me decís Juan, ni te voy a mirar. No, bueno, yo también tengo la misma cuestión. Juan me dicen acá los compañeros y... Juan. No, te quería preguntar si, obviamente entendiendo lo que está pasando a nivel nacional y obviamente cómo impactan estas políticas, si en el último año y medio hay alguna estadística o tienen alguna estadística dentro de la subsecretaría si han subido o no las vulneraciones o cómo la sociedad está... ¿Cómo le impacta esto a la sociedad? A ver, impacta terriblemente y por supuesto que han subido las intervenciones. A ver, así a grandes rasgos, hace un año y medio atrás, fines de 2023, tenía la Dirección General de Niñez, que es la autoridad de aplicación en materia de niñez, tenía bajo su guarda 100 pibes, menores de 18 años. Hoy tiene 148. Digo, eso es un dato concreto, ¿no? Sí, 50% en un año. Concreto y real. Hace 2 años atrás tenía 5.700, 5.800, redondeemos 6.000 intervenciones directas de vulneración de derechos en toda la provincia. En toda la provincia, esos son los de estadística más o menos. Exactamente. Hoy tiene 8.000. Claro. Cuando hablamos de intervenciones de vulneración de derechos, estamos hablando de todo tipo de vulneraciones. Sí, de un aumento del 50%. No estamos hablando de vulneraciones graves solamente. Y aprovecho, digamos, para preguntarte, ¿qué presupuesto están teniendo hoy desde la subsecretaría? Mira, ese también está bueno que me lo preguntes, ¿por qué? Porque también no sé por dónde, pero digo, fuimos dos semanas seguidas a la Cámara de Diputados. A mí me encanta ir a la Cámara de Diputados, primero porque hay mucho desconocimiento respecto a estos temas y respecto de cómo se trabajan estos temas, y porque yo estoy notando que ahora se empieza a utilizar políticamente un tema que no debería utilizarse políticamente o que no debería manejarse por lo menos desde la ignorancia. Yo, para que te des una idea de la plata que está invirtiendo el gobierno provincial en estas áreas, y esto lo puede ver cualquiera ingresando a cualquier página oficial y buscando los presupuestos. Sí, a ver, está el presupuesto. Presupuesto 2024. La subsecretaría tuvo un presupuesto de 2.700 millones de pesos. Y la Dirección General de Niñez, que depende de la subsecretaría, de 1.300 millones de pesos. Estamos hablando de 4.000. Presupuesto 2025,
La subsecretaría tiene un presupuesto de 8.500 millones de pesos y la Dirección General de Niñez de 5.000. Estamos hablando de un incremento de un año al otro de más del 250%. No, 230% aproximadamente. Con una inflación del 100%. O sea que el Estado está involucrado y está comprometido con hacerse cargo de lo que le corresponde, porque es una obligación del Estado. ¿Y en qué se utiliza? En muchísimos programas. Digo, desde en convenios que tenemos con instituciones que se hacen cargo del abordaje o de la atención, el cuidado y la restitución de derechos de pibes sin cuidados parentales, hasta en programas de acompañamiento domiciliarios, en programas de fortalecimiento familiar, en programas, aún programas, digo, hay una batería de programas. Se nos iría todo el programa si yo tuviera que empezar a significar cada uno, pero digo, hay que entender que en el área se trabaja diferentes cuestiones. Pibes en conflicto con la ley penal, se trabaja con pibes que ya egresaron del sistema, pero hay que seguir sosteniéndolos. Juan Pablo, te pregunto, y bueno, ¿te hicieron asistir a la Cámara de Diputados para consultarte sobre...? Primero me hicieron sobre el primer encuentro tuvo que ver sobre un pedido de auditoría externa para los programas sociales de niñez, discapacidad y personas mayores. Porque por ahí, para que lo entienda la gente, digo, la subsecretaría no solamente tiene a su cargo la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, también tiene a su cargo la Dirección de Discapacidad, la Dirección General de Personas Mayores, la Dirección de Violencia Familiar y el Registro Único de Adoptantes. O sea, todos temas delicados. Todos temas delicados y complejos porque trabajamos con no solamente delicados, sino que bastardeados a nivel nacional porque cada uno de ellos son siempre tocándolo. Bueno, pero ya sabemos que al gobierno nacional no le interesa lo social, entonces solo habla de economía. De hecho, ahora tenemos otro grave problema que no está vinculado con la niñez, pero digo, en la provincia de La Pampa hay 7.500 pensiones por discapacidad. Ese fue un tema que se estuvo hablando las últimas semanas porque el gobierno nacional hizo asistir a los chicos y a sus familias, lo cual, provocó en esas familias una situación en que no fue agradable porque hicieron ir a los pibes. A ver, acá nadie está en contra de la claridad y si hay pensiones que se le dieron a la gente que no le corresponde, que la justicia actúe. Ahora, exponer a familias con chicos con discapacidad, que son esas familias realmente lo que aguantan en el día a día y es impresionante. Me parece un montón. Es que, Gaby, pero no hay sensibilidad social. No, pero bueno, esa es la forma que encontraron. Pero la culpa no es del gobierno que la gente vaya, sino que la culpa de los vivos que tomaron esta pensión por discapacidad y la absorbieron. Es que siempre vuelve a lo económico, no tienen sensibilidad social. ¿Pero qué querés pagar a la gente por una pensión de discapacidad que no sea discapacitada? No, está bien. Perdón. Que haya un control, pero no es poner a las personas así. Nadie está en contra de la auditoría. Nadie está en contra de la auditoría. Lo único que yo digo es lo siguiente. De hecho, mandaron 7.500 cartas documento. Conveniaron o firmaron un convenio con una clínica privada de la localidad de Santa Rosa, barata no le debe salir, y les dan un día y un horario donde se tienen que presentar. Si vos cambiaste de domicilio, si vos ese día y horario no podés y no te presentás, se te cae la pensión. Y todos sabemos que una vez que se te cae la pensión, después no la recuperás más. No, aparte, quien tiene conocimiento... Hay forma de hacer auditorías sin exigir o sin exponer de esta manera a aquellos que tienen la pensión, porque contrariamente a lo que ustedes creen, yo no voy a hablar del resto del país, ni siquiera tampoco del nuestro, pero digo, la enorme mayoría de las pensiones fueron dadas porque realmente correspondían. Que habrá alguna que pudo ligar una pensión por discapacidad y que no le correspondía, no sé, se hará cargo, pero aparte, no son la mayoría. Aparte por ahí, a ver, yo conociendo cuáles son todos los pasos para recibir una pensión o para hacer un certificado único de discapacidad, que decir que no se auditan es de hablar desde el desconocimiento, porque hay que hacer muchísimos pasos, hay muchísimas personas y muchísimos pasos que vos tenés que pasar, empezando porque también tenés que pasar por una junta médica, tenés que pasar por un montón de lugares, así que no es que se la dan a cualquiera. Entonces decirlo así habla del desconocimiento del caso y por ahí solamente leer el tweet o leer el título de la noticia, porque la realidad es que no es así. Yo creo que ahí es un poco y un poco decir, salvo que alguien lo niegue acá verdaderamente y diga, no ha habido desmanejos con el tema de las pensiones, digo en general en el país. Yo no pongo la mano en el fuego para decir, porque de hecho se utilizaron como prácticas de política y de acomodo y la gente lo votó. Lo debes saber siendo alguien que le hizo campaña a Macri. No, a ver, en el gobierno de Macri se intentó hacer algo similar a lo que estaba haciendo la Libertad Avanza en este momento. De baja también.
pero no se hizo simultáneamente a todos, sino que fue revisando caso por caso, algo que me parece a mí mucho más prolijo para la implementación de este control o de esta transparencia. De todas maneras... A nivel país hay 1.250.000 pensiones por discapacidad, un número como si estuviéramos en un país de guerra. Así que algo raro tiene que haber en ese momento. Perdón, yo te voy a decir una cosa, porque esto lo marcan la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Se calcula que el 10% de la población tiene alguna discapacidad. Digo, esos son los números con los que se trabaja a nivel mundial y a nivel país. Con lo cual, si estamos hablando de 40 millones... 4 millones de... O sea que no estamos hablando de que hay una cantidad... 3% aproximadamente. Claro, no estamos hablando de una cantidad desproporcionada. Por supuesto que hay mucha gente con discapacidad que no tramita el certificado único, que no tramita una pensión. Lo que sí hay una realidad. Una pensión por discapacidad desde la época de Macri... Porque esto es cierto, me acuerdo porque en aquella época también hubo un día que alguien se levantó en la Agencia Nacional de Discapacidad, apretó un botón y dio de baja todas las pensiones. Se armó un revuelo importante, las restablecieron. Digo, desde ese día yo te digo que es casi imposible gestionar una pensión por discapacidad. Altas en los últimos 6 o 7 años... No ha habido, prácticamente no ha habido. No, aparte no todas las pensiones por discapacidad son 100% inhabilitantes, o sea, no... No, por supuesto. Eso también es otra, no es que decir, si el 100% de la pensión, tenés pensión de discapacidad, no podés trabajar, no funciona ¿Cómo así. anda, Ale? Bien, volví. Bien, chicos. ¿estamos? No, escuchaba muy atentamente el tema de la discapacidad y a nivel nacional, pero a nivel provincial también está ese problema, porque esto va para las familias que también nos escuchan desde atrás, porque en la situación de niñez hay muchos chicos con problemas, digamos, o dificultades en el aprendizaje también, o neurodivergentes, en los que algunas obras sociales no le cubren la prestación médica o de salud, ya sea para psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagoga, y lo que le requieren algunas obras sociales, no voy a dar nombres, pero algunos de los padres sabrá de aquel lado, es que le están pidiendo el certificado único de discapacidad. Entonces, también desde el gobierno provincial, de alguna manera, se está dejando de lado a esas familias que deberían crearse cargos en salud para tener la atención médica, ya sea en una posta sanitaria o en los hospitales. Pero eso te lo digo con conocimiento de Yo causa. también conozco, de hecho, a ver, la Pampa no adhirió a la ley nacional que precisamente incorpora como una prestación esta. Hay otro problema y grave, digo, que no es la falta de médicos, es la falta de diagnósticos. Digo, los médicos generalmente cuando hablamos de niños pequeños te dicen que no se pueden diagnosticar, porque los estigmatizan, porque les genera a futuro más dificultades que otras. Y la realidad es que si vos no tenés un médico que a vos te diagnostica alguna discapacidad de este tipo, nunca vas a tener acceso a un certificado único de discapacidad. Digo, esto es básico. Por eso digo, es un tema y las prestaciones de la obra social no solamente tienen que ver específicamente con esas personas con discapacidad. Las obras sociales son renuentes a ofrecer muchas prestaciones a las que están obligadas, más hoy en día. Digo, más hoy en día, prefieren, esto es lamentable, pero lo saben todo, prefieren que le metas un amparo a hacerse cargo, digo, porque les sale más barato y porque lo manejan desde un punto de vista pura y exclusivamente economicista. Digo, y esto nosotros lo vemos permanentemente. Nosotros tenemos programas en discapacidad, de acompañamientos en las escuelas para chicos con dificultades de todo tipo, no solamente neurológicas o mentales, sino también motoras. Digo, y nos hacemos cargo del acompañamiento porque las obras sociales o no se hacen cargo o porque no tienen obras sociales. Pasa que desde una escuela tampoco se puede hacer un diagnóstico, o sea, con todos los chicos juntos. El diagnóstico lo tiene que hacer un médico. Pero es un margen para poder desarrollarse. O sea, son lugares donde necesitan estar y cada vez mejor. Es fundamental. Pero además parte de la inclusión. O sea, el pibe tiene que estar incluido, la persona que tiene una discapacidad incluida. Sí, igual se habla mucho de inclusión, pero los docentes están sobresaturados con muchísimos niños, no pueden atender a todos los chicos, y cuando hay un niño con alguna discapacidad o alguna dificultad en el aprendizaje, tampoco puede, digamos, llegar la educación a ese niño. Bueno, serán cuestiones para mejorar con generalmente está acompañado. Los chicos con discapacidad, y depende, por supuesto, del tipo de discapacidad que requieren una atención personalizada, están con acompañante adentro del aula. Bueno, ahí te pregunto, digo, mencionaste alrededor de 8.000 casos en La Pampa. Yo digo, no es para puntualizar uno por uno, sino en el sentido, ¿qué se hace con esos 8.000 casos? Es decir, ¿cómo trabajan con esos casos? A ver,
En los últimos años ha evolucionado mucho el sistema de protección. Muchos hablan del sistema de protección y no entienden de qué se trata. Digo, el sistema de protección de derecho lo integra no solamente el organismo de protección, que es la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, sino todos aquellos que trabajan de una u otra manera con pibes y con Instituciones intermedias. Instituciones intermedias, salud, educación, policía, todos forman parte del sistema de protección. Digo, lo que nosotros venimos trabajando firmemente desde hace muchos años es en la descentralización. Porque, ¿qué ocurre? Hasta hace 15 años atrás todo se manejaba a nivel central. Entonces vos siempre llegás, trabajás a nivel central, cuando el problema ya surgió y no tenés forma de prevenirlo. Digo, si hoy tenemos en la provincia, tenemos 5 unidades regionales, que están por supuesto distribuidas en toda la provincia, tenemos 15 unidades locales, es decir, 15 municipios que asumieron el compromiso de hacerse cargo de la niñez. Porque esta es otra cuestión. Yo creo que esto es importante. Yo he tenido discusiones, hace 9 años soy subsecretario, he tenido discusiones con intendentes que yo les planteaba, a ver, ¿por qué razón ustedes no tienen problema para cobrar impuestos, no tienen problema para hacerse cargo del barrido, de la limpieza, pero no se quieren hacer cargo de los pibes, que son de su localidad? O no se quieren hacer cargo de los viejos que son de su localidad. Digo, La Pampa tiene en este sentido una política de descentralización muy importante a partir de la ley de descentralización, lo cual habilita a los municipios con fondos permanentes. Y bueno, y en este camino que se fue desarrollando, hemos logrado que 15 municipios, por supuesto, hoy tengan sus unidades locales. Y quedan bastantes todavía. La capital quedan bastante, por supuesto. También tenemos otra dificultad, digo. Por eso depende también de la municipalidad también. Por ¿no? supuesto, Eso, pero digo, hoy los municipios más grandes y los municipios por ahí con más complejidades tienen unidades locales. Las unidades regionales por ahí hoy tienen a su cargo las localidades más pequeñas porque tienen otros problemas las localidades más pequeñas. La falta de recursos humanos. Claro, Tato, te hago una consulta. Sí. Justo que lo nombraste recién esto de los municipios. ¿Qué diferencia hay entre, como para que me quede claro, qué diferencia hay entre la subsecretaría a nivel provincial y lo que sería el departamento, o sea, o la dirección de niñez municipal? ¿O son complementarias o tienen por ahí...? Son complementarias y se trabaja articuladamente, es decir... ¿Qué competencias tienen? Exactamente, a ver, la intervención primaria de cualquier situación de vulneración de derechos le corresponde al organismo local. Al municipio. Al municipio. Con sus profesionales. Exactamente. Cuando esa intervención primaria o bien fracasa o se complejiza o no da resultado o se requiere otro tipo de intervención, ahí se busca el acompañamiento de provincia. ¿Por qué? Porque hoy provincia sigue siendo el único organismo, el único órgano autorizado para tomar una medida excepcional. ¿Qué es tomar una medida excepcional? Retirar a un chico de su familia. Eso solo lo puede hacer la autoridad de aplicación. No lo pueden hacer los municipios. Entonces, necesariamente, los municipios trabajan, cuando llegan a esta instancia, trabajan con provincia para que se tome esa medida. Una vez que se toma la medida, la intervención pasa a provincia. Claro. Digo, una vez que ya... ¿Y dónde van esos niños? Y tenemos distintos tipos de dispositivos. Hay dispositivos convivenciales o residenciales donde conviven adolescentes varones, adolescentes mujeres, niños varones, niñas mujeres, y después hay dispositivos que nosotros llamamos intermedios o alternativos. ¿Por qué? Porque no todo pibe puede vivir en un dispositivo, en un alojamiento con otros pibes. Digo, ¿eso lo tienen a nivel regional? ¿Cómo los no, dividen? eso es todo a nivel provincial. La mayoría de los dispositivos están ubicados en la localidad de Santa Rosa y de Pico. Tenemos algún dispositivo en Hacha, algún dispositivo en Victorica. Pero yo insisto, digo, cuando nosotros tomamos una medida excepcional estamos hablando de pibes que vienen o pibas que vienen con un daño terrible, de situaciones de vulneración muy graves, con problemas muchas veces, además de conductuales, psiquiátricos y demás. Sí. Hay pibes que no pueden convivir con otros pibes, porque te detonan un dispositivo. Entonces, también depende del perfil. Nosotros tenemos chicos, adolescentes que están viviendo en dispositivos solos. Con acompañamiento de operadores y profesionales las 24 horas. Pero un dispositivo para un solo pibe. Y ahí te pregunto, ¿se lo trata de escuchar? ¿Se habla con ese niño? A ver, al pibe se lo escucha permanentemente, primero porque también tenemos la obligación de escucharlo. Digo, es un derecho aún... frente a cualquier toma de decisión y explicarle en qué consiste la decisión y demás. Y también hablar con los padres. Digo, yo antes de ser funcionario, trabajé 10, 15 años en la Dirección de Violencia Familiar. Y la verdad que he hablado con muchos padres y madres a los que tenés que retirarle un pibe. Y tenés que decirle, vuestro tenés que tomar... Más difícil. Por supuesto que es difícil, no solamente es difícil. Digo, esto vos lo tenés que tomar como una posibilidad y como una oportunidad para rever aquello que venís haciendo mal. Y de esa manera vas a poder recuperar a tu pibe. Si vos te enojás
nos puteás y creés que estamos equivocados y lo más probable es que no lo recuperes nunca. Digo, pero también hay algo que hay que saber. Los que trabajan en estas áreas están expuestos a situaciones... El director de niñez ha estado más de un año con custodia policial. Digo, el director de niñez, la subdirectora de niñez, tienen dictadas restricciones de acercamiento. Hace 6 meses a nosotros nos entraron en la subsecretaría, digo, con palos y con piedras y rompieron todo. Padres y madres que se presentan como caminitas descalzas y después salen por las redes a decir que nosotros hicimos cualquier cosa, que le retiramos los pibes. Y si yo te salía a contar por qué se los retiramos. Claro. Digo, o sea, pero aparte de la medida excepcional que se realiza con sacando pibes o pibas o niños o niñas, también se sigue trabajando, como vos dijiste recién, el trabajo es transversal con otras instituciones, se sigue trabajando con esas familias, se las acompaña. Por supuesto, porque digo, tenemos la obligación. Digo, la medida excepcional tiene una duración máxima por ley de 180 días. Nosotros tenemos la obligación de trabajar con la familia de origen para que ese pibe pueda volver a esa familia. Y pregunto también, ¿se busca alternativa logra, y esto también se logra, ¿eh? ¿Se busca alternativas, por ejemplo, con familiares cercanos, a lo mejor cuando es posible, cuando es viable, ¿no? Siempre. ¿Y qué cuando hay sucede adultos responsables cercanos que estén dispuestos a hacerse cargo y que estén en condiciones de poder cuiden hacerse cargo. adecuadamente. Te llevo un caso concreto que pasó en la localidad de General Pico hace unos años, el caso de Samuel, que estaba en una familia de contención, que había pasado el tiempo de la medida excepcional. Esa familia, cuando se le retira al niño en una situación, digamos, que ya se denunció, ¿qué hacemos frente a esa situación donde el Estado, digamos, se olvida? Esto tiene que ver con algo muy sencillo. Eso tiene que ver con un programa que sigue existiendo, aunque hoy lo estamos reconfigurando, que tiene que ver con el de familias de acogimiento o familias que son familias provisorias que se hacen cargo del cuidado de los pibes en forma provisoria. Digo, primero y fundamental, y para esto firman una declaración jurada y demás, tienen que tener en claro que no pueden convertirse en adoptantes. No tienen que estar inscritos en el registro de adoptantes. El día de mañana no pueden pretender adoptar a ese niño. ¿Por qué? Porque evidentemente esto iría en contra del sistema de adopción vigente en el país. Hay plazos, por supuesto que hay plazos. La ley habla de 180 días. A veces esos plazos se extienden. ¿Y por qué ¿sí? se extienden? Se extienden porque la justicia se demora en tomar ciertas decisiones, porque hay padres que apelan y la apelación va a Cámara y en Cámara está 8 meses y no se resuelve en forma inmediata. Entonces resulta que un pibe que tenía que estar en una familia de contención como máximo 6 meses, 1 año, termina estando 3 años o 4. Y es un montón. Y es un montón, por supuesto que es un montón. La relación socioafectiva, lo que pasa que desde el organismo de protección vos no podés convalidar, porque si no la opción que tenés es a un pibe no tenerlo en una familia de contención más de 6 meses y retirarlo para que esa familia no cree un vínculo que después Bueno, pero lo eso lleve... pasa. Sí, pasó alguna vez, no pasa en la generalidad de los casos. Es más, la justicia creo que terminó resolviendo, si no recuerdo mal, dándole la guarda a esta familia que era de contención, en función del tiempo transcurrido por responsabilidad pura y exclusiva del Poder Judicial. Digo, ¿Y el interés superior del niño? Bueno, pero eso hay que preguntárselo a la justicia también. Yo lo que digo, cuando uno toma una medida excepcional, porque uno se piensa que, primero, que nos gusta retirar pibe. Digo, existe esta idea y esta concepción de que nos encanta ir por la calle retirando pibe. Y después, para que se entienda, cada vez que uno retira un pibe, esa medida a las 24 horas está en el Poder Judicial. El Poder Judicial hace un control de legalidad permanente de todo el proceso, de todas las medidas excepcionales, de todos los pibes de la provincia. Con lo cual, si el Poder Judicial entiende que no están reunidas las condiciones para tomar una medida, la rechaza. Y entonces ese pibe tiene que volver con su familia de origen. Digo, no es que tomamos medidas y que nadie las controla, que nadie las verifica. Digo, por estas cuestiones también de los tiempos que hoy estamos trabajando, también por disposición del gobernador, en un código procesal de familia para la provincia de La Pampa, que lo que apunta... Absolutamente interesante, porque además a lo que apunta es a esto, a que todos los procesos en materia de niñez, adolescencia y familia sean orales, que elimina un montón de vistas en el medio que lo único que hacen es demorar el proceso. También establece la obligación de que las cámaras de apelaciones tengan un plazo perentorio. Si no puede ser que una cámara de apelación se tome el mismo tiempo para tratar una declaración de situación de adoptabilidad que una apelación en un juicio laboral. Juan Pablo, ¿crees que la figura del abogado del niño es necesaria en La Pampa? A ver, la figura del abogado del niño es bastante controvertida, ¿sí?
existen de hecho algunos proyectos legislativos. Nosotros, por supuesto, que estamos a favor de la figura del abogado del niño. Habría que determinar bien en qué condiciones y con qué características. Digo, hoy esa figura, hoy en la provincia esa figura la están llevando a cabo los defensores civiles. Digo, hoy cada vez que un proceso involucra a un pibe, el juez le da intervención a un defensor de civil para que actúe como abogado del pibe. Pero sí, me parece que tenemos que avanzar en ese sentido, porque además es una demanda constitucional y convencional. Y es una temática muy específica. Sí, sin duda, no cualquiera puede ser abogado Juan, del te niño. voy a preguntar ahora un tema que muy delicado, pero a su vez me parece que abordarlo con la seriedad que merece. Porque bueno, estamos hablando de protección de niños, niñas y adolescentes, y por ahí consultarte con el tema del caso de Lucio. Por ahí, ¿qué reflexión te merece todo lo que ha acontecido? Y en relación a eso, preguntarte también, bueno, la opinión después del proyecto de ley que se terminó impulsando y demás, pero en primer lugar, escucharte también. Mira, a ver, siempre que ocurre una situación de estas características tan trágica, produce un cimbronazo en todos los, no solo en el sistema, sino en todos los profesionales que trabajan en el área. Digo, sin lugar a dudas que volvemos a lo mismo de siempre. Digo, la detección de una vulneración de derechos es responsabilidad de todos. Digo, cuando la ley habla de un sistema de corresponsabilidad y un sistema de protección, por supuesto que el Estado tiene una responsabilidad mayor, pero todos somos responsables. ¿Por qué? Porque si no hay una presentación, si no hay una denuncia, si no hay un llamado, uno no puede intervenir. Vos no podés tener un profesional en la esquina de cada barrio, de cada casa, para ver si alguien le pega al pibe o si alguien lo maltrata. Digo, lamentablemente en el caso Lucio, y yo el caso por supuesto que lo viví como funcionario y cuando nos enteramos, lo primero que vimos, pero ¿hubo alguna denuncia? ¿Hubo alguna presentación? Y no hubo nunca nada. Digo, no hubo nunca una denuncia en la policía, no hubo nunca una denuncia en la escuela, no hubo nunca una denuncia de ningún tipo. Ni la denuncia la hicieron los familiares directos, que después salieron a decir que el nene era víctima de violencia, ni la hicieron los organismos que trabajaban con el niño, el jardín de infantes, incluso el salud. Digo, y esto también te lleva a repensar los protocolos de intervención. Porque digo, evidentemente, y yo he tenido en ese momento acceso a los informes que tenía educación, en los legajos de todos los chicos, y realmente era un chico... Digo, era un chico que se destacaba por sobre el resto. Digo, evidentemente con una sobreadaptación a lo que estaba viviendo, que no todos los pibes tenían. Digo, no todos los pibes reaccionan igual frente o cuando son víctimas de maltrato. Con respecto a la ley, a mí me tocó trabajar la ley. Trabajamos mucho con esa ley que por supuesto también impulsamos, o mejor dicho, apoyamos el impulso. Fue aprobada por unanimidad y en el Consejo Federal aprobamos los primeros módulos y se empezó a aplicar a fines del 2023. A fines del 2023, sí, digo bien. Asume el gobierno de Milei. ¿Y qué dice? Lo primero que dice es: no comparto los contenidos. Digo, estamos hablando de los contenidos de la capacitación, porque tiene una perspectiva de género equivocada. Sabemos cuál es la opinión de este gobierno nacional en materia de género y demás. Los bajó de un plumazo, dejó de trabajar la ley, dejó de trabajar en el plan nacional, hoy no se aplica, hoy no hay plan nacional en ningún lado, y una ley que fue aplicada fue aprobada por unanimidad y fue impulsada incluso fundamentalmente por representantes del PRO, digo, que hoy forman parte de este gobierno. Y sin embargo, la ley está paralizada. ¿Y por qué digo forman parte de este gobierno? Porque en materia de niñez, todos los funcionarios que hoy están en el gobierno de Milei son del PRO. Bueno, pero digo... Uno de los representantes de esa bandera fue también el abuelo de Lucio, Ramón. Sí. A ver, detrás hay fundaciones trabajando, incluso digo, muchas provincias, no solamente aprobaron su propio proyecto de ley, adhiriendo incluso, y en muchos casos implementaron su propio protocolo a partir de ahí. ¿Por qué la Pampa entonces, digo, se cuestiona esto a nivel nacional, pero frente a esa acción podría haberse... Estamos hablando de otra cosa. Los protocolos tienen que ver con otra cuestión. La provincia de La Pampa tiene protocolos de intervención en salud, los tiene en educación, tiene una guía de funcionamiento para las unidades locales y regionales. Eso es una cosa. Hay provincias que han implementado un programa provincial de capacitación permanente. Exactamente. Digo, que no tiene nada que ver
con la ley Lucio. Lo pueden haber hecho a partir de la ley Lucio. Nosotros firmamos un convenio con Nación para aplicar el Plan Nacional acá y porque creemos, insisto, volvemos a la misma historia y acá en esto es importante el órgano nacional como articulador de políticas públicas. Los contenidos tienen que ser los mismos para todos. Digo, no pueden quedar librados a cada provincia, no pueden en La Pampa los contenidos ser uno, en San Luis otro, en Tucumán otro. Bien. Digo, porque si no terminás armando... Bueno, pero son condiciones mínimas, a ver, que establezcan los parámetros básicos. Es que no se establece nada porque, te digo, se derogó lo que se estaba haciendo y es probable que nosotros avancemos en un proyecto provincial. Si no logramos, por lo menos que se convoque al Consejo Federal y que se reactive este plan nacional. Juan Pablo, vos hablaste de descentralización de la política de niñez, Sí. Pero en el caso de Lucio no existía y al día de hoy no existe la unidad local del sistema de protección integral. ¿Qué opinión merece en ese sentido? Digamos que tendría que tener todos los equipos técnicos. En Santa Rosa existe la unidad local de protección. Es más, fue creada por ordenanza el año pasado. Bueno, Digo, pero esto fue después de la de todas maneras, digo, por ahí para que se entienda, digo, nosotros trabajamos con todos los municipios, tengan creadas unidades locales o no. Hay municipios en donde el abordaje de la niñez lo hacen las secretarías o las direcciones de acción social. Digo, por supuesto que lo ideal es tener equipos específicos. No todos los tienen. Santa Rosa hace años que viene trabajando en materia local. Hasta hace unos años atrás a través de una dirección municipal. Desde el año pasado a través de la Unidad de Protección de Derechos Local. Pero no es que con Santa Rosa no se trabajaba o no trabajaba en materia de niñez. Cada vez se viene haciendo cargo porque es un proceso paulatino. Uno no puede de un día para el otro a una unidad local nueva tirarle todo encima porque la termina sobresaturando y exigiendo demasiado. Pero digo, se ha avanzado y se viene avanzando mucho en materia de trabajo en territorio que tiene que ser a cargo del municipio, por supuesto. Siguiendo con el tema de la descentralización, se dio, digamos, también fuiste a la Cámara para responder el tema de los aportes económicos que realiza la provincia a ONGs. En el caso particular de la Fundación Lucio, ¿qué actividad concreta realiza la Fundación? A ver, yo te digo una cosa. Nosotros no realizamos regularmente aportes económicos a las instituciones, ¿sí? Nosotros tenemos firmados convenios con 5 instituciones a la que sí, que son 5 instituciones que tienen a su cargo la gestión de diferentes dispositivos de alojamiento. Después podemos en determinadas circunstancias acompañar a alguna institución con algún subsidio. Específicamente la Fundación Lucio, nosotros desde que está constituida la Fundación Lucio solamente la hemos acompañado una sola vez con un subsidio de 300.000 pesos que nos fue pedida precisamente para poder gestionar toda la documentación necesaria para empezar a funcionar como fundación. Yo con Ramón tengo una relación, lo conocí a partir después de lo de Lucio, no antes. Es de la localidad de General Pico. Es de la localidad, pero no lo conocía de antes, lo conocí a partir de él y sinceramente tengo una relación de aprecio y de mucho trato porque él ha empezado a trabajar desde su fundación, digo, ha empezado a trabajar situaciones de vulneración, entonces siempre me llama para preguntarme qué pasa con esto, qué pasa con aquello, pero a ver, para que se entienda, una institución que trabaja con PYBE no necesita la autorización del Estado para trabajar con PYBE. Digo, esto es claro, no es que necesitas que te habilite el Estado para poder armar una fundación que trabaje con PYBE. Tato, ¿y qué opinas de los comentarios hace unas semanas de Gisela Cuadrado, la diputada de la Unión Cívica Radical? ¿De cuál de todos? Porque he hecho tantos comentarios. A ver. Sí, sobre las acciones legislativas que toma para supervisar los fondos millonarios, Bueno, los subsidios que reciben las para fundaciones que trabajan con niñez y adolescencia. Para que quede claro. Digo, ¿cuál es tu opinión en eso? Sí, a ver, me parece fantástico, que nos pidan explicaciones. Lo que no me gusta es ir y no tener ninguna explicación que dar porque no te preguntan nada. Claro. Digo, trabajan para los medios y cuando uno va, lleva todo y qué sé yo, se encuentra con que al final no te piden explicaciones de nada, no podés hablar de nada, pero bueno, esa es otra discusión. Yo para que quede claro, la necesidad de trabajar con instituciones intermedias, es fruto del nuevo paradigma. En el año 2009, yo no quiero sonar muy técnico porque si no aburre, pero en el año 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución con directrices para el cuidado alternativo de pibes, donde ya ahí empieza a sugerir a los Estados miembros que la desinstitucionalización, pero no entendida como que no haya más instituciones de alojamiento, sino que dejen de existir las megas instituciones. Antes había 80 pibes en una institución. Entonces, y empieza a sugerir la necesidad de trabajar con las organizaciones intermedias como una forma de comprometer a la comunidad y a la sociedad. El tema de niñez
y de adolescencia no lo va a resolver el Estado solo. Necesita resolverlo en conjunto, cada uno con su Te hago grado de otra pregunta, responsabilidad. Juan Pablo. Pero perdón, digo, para terminar este tema. A partir de ese momento en esta provincia, hace muchos años que se viene trabajando con diversas instituciones que tienen a su cargo la gestión de estos dispositivos. A cambio de esto, por supuesto, reciben un subsidio. Ese subsidio que reciben mensualmente se rinde mensualmente ante el Tribunal de Cuentas. Digo, no es un subsidio... Y a partir del que de eso también se fueron observados y observaciones de los diputados. Lo que pasa es que a la oposición no le interesa la niñez No. mucho, le interesa solamente hacer un poco de política y los Pero medios. también se interesó de por qué se asignan algunos recursos a esas, digamos, organizaciones sociales o civiles y a otras no, por ejemplo. Claro, pero no se informó de manera No, pero además, correcta a también. ver, digo, Pasa por ahí que la no- gente cree que hay 25 instituciones Bueno, pero- que trabajan con niñez. Yo lo que te No digo... están publicadas, debería haber un registro publicado, ¿Cómo que no está publicado? ¿Qué no está publicado? el registro de organizaciones civiles que trabajan con Sí, el se sistema de publica, niñez. lo que pasa es que se publica una vez por año. Bueno, pero están gastando Este año 10 todavía no millones se de pesos publicó. en publicidad todos los días Pero y ese acá es no otro, hay una ese es publicidad. otro tema, yo no gasto en publicidad. El gobierno provincial gasta. Bueno, está bien, pero vos me llamás a mí para hablar de la publicidad del gobierno nacional o para hablar de la situación de la niñez. Yo lo que te digo es, la gente se piensa que hay instituciones, estas 4 o 5 instituciones que hoy fueron puestas en la lupa y que faltó que los diputados le pidieran perdón, porque está integrada por gente muy honorable que hace muchos años que trabaja en el tema, que tienen una vida institucional previa a la firma del convenio con el Estado y que tienen una vida institucional que va mucho más allá del convenio con el Estado. No son instituciones que creó Tato Bonino para bajarle plata para que se hagan cargo de... Son instituciones con un recorrido terrible y muy largo en los ámbitos comunitarios y reconocidas absolutamente y controladas y auditadas en sus rendiciones por Tribunal de Cuentas. Hasta diciembre del 2023, todas las rendiciones, estamos hablando de convenios que vienen renovándose anualmente de hace más de 10 años. Hasta diciembre del 2023, todas las rendiciones de todas las instituciones están aprobadas por sentencia del Tribunal de Cuentas. Por supuesto que las de 2024 todavía no hay sentencia, porque siempre el Tribunal de Cuentas se toma un tiempo y siempre hay observaciones. Que por ahí una factura fue duplicada, que por ahí una factura no corresponde, que por ahí digo... Pero estamos hablando de observaciones que subsana obviamente la misma institución. Pero todos los fondos son auditados por el Tribunal de Cuentas, al que no pueden acusar de ser oficialista o de pertenecer... Es del PRO. Es de la oposición como dice la ley que debe ser. Tato, como para ir cerrando un poco, ¿qué mensaje le dejás al Ejecutivo Nacional desde tu lugar dentro del ámbito de la niñez? No, digo, lamentablemente no le va a llegar el mensaje, no nos atienden ni los teléfonos, así que el mensaje... Mirá, está todo, me extraña, nos está mirando el señor presidente Javier Milei, nos está mirando todo, Adorni, Caputo, todos son... Todo mira este programa. Todo el mundo mira este como programa, yo con por el cielo favor. tengo algunas dificultades también, o sea que ni allá me lo voy a encontrar. Pero digo, pero bueno, a ver, yo insisto lo mismo, a mí me parece trágico para la niñez y la adolescencia y trágico para el país. Digo, si no entendemos que nosotros no gastamos plata en pibes y en adolescentes, nosotros invertimos. Es la única manera que estos pibes el día de mañana van a ser personas de bien. Si no trabajamos hoy con esta franja etarias, a futuro vamos a tener sociedades más fragmentadas, más... Lo que pasa es que, a ver, hoy se hace de un culto de la violencia, de la agresión, de la intolerancia. Digo, por eso yo rescato este espacio, a usted lo conocía, de verlo, hoy lo veo acá, porque digo, son jóvenes y tienen otra cabeza, digo, y pueden convivir en la diferencia. Yo no estoy en contra de la diferencia, y me parece, pero Bienvenido. construyamos a partir de ahí. Para eso son los consejos locales. No, y pero digo, federales. pero construyamos a partir de la diferencia y busquemos las cosas en las que tenemos consenso. ¿Cómo no vamos a estar todos de acuerdo en que en niñez y en adolescencia hay que invertir? Ni hablar. Digo, ¿quién no puede estar de acuerdo? Milei no está de acuerdo. Bueno, evidentemente no está de acuerdo, Yo pero ahí digo, tengo una observación, ¿quién puede no estar de acuerdo en que tenemos que trabajar con las personas mayores porque es una franja etaria que está creciendo demográficamente en forma importante y que hoy está sufriendo las consecuencias de políticas que los vienen ajustando permanentemente? Digo, la Organización Mundial de la Salud determinó hace 5 años atrás que la última pandemia después del COVID es la soledad. Digo, es una pandemia que está afectando a las personas mayores de una manera que ustedes no tienen ni idea. Digo, hoy nos encontramos con gente grande viviendo sola en sus casas aisladas del mundo y que termina descubriendo cuando se murieron por el olor a podrido que empieza a salir algún vecino que hace una denuncia. Esto no es ciencia ficción, esto pasa.
Digo, entonces, si no entendemos que nuestra obligación como Estado es definir políticas para llegar a estos sectores vulnerables que son los que sufren las consecuencias de los ajustes. Yo insisto con esto, nos siguen vendiendo que la culpa es de la casta, y por supuesto que la culpa es de la casta, pero la casta sigue siendo gobierno. Sturzenegger es responsable del megacanje, digo, fue desprocesado durante el gobierno de Macri. Caputo se fugó 40.000 millones de dólares, no el bolso que se llevó José López, que por supuesto yo también cuestiono. Digo, y hoy siguen siendo funcionarios. Se llenan la boca hablando de Estados Unidos. En Estados Unidos no podrían vivir porque estarían presos. Estarían presos. Y hoy resulta que son rockstar. Es un país de locos. Realmente es un país de locos. Yo hace 30 años pensé que iba a haber otra cosa y lamentablemente me voy a terminar jubilando y viendo que las cosas no se modifican. Por eso escucharlos a ustedes, más allá de las diferencias y las chicanas, que es tan fantástica la chicana, me permite pensar que hay una generación que va a poder construir algo distinto. Juan, te dejo la última pregunta un poco para modo de cierre de tu análisis de ya electoral, digamos, quitando todo lo que hemos hablado. ¿Cómo ves a nivel provincial al peronismo y a nivel nacional en las próximas elecciones que vienen? Estamos hablando de las de octubre. A ver, es tan impredecible. Breve porque estamos en tiempo. Sí, bueno, pero digo, es tan impredecible el comportamiento de la sociedad. Digo. Me parece que el peronismo en la provincia de La Pampa tiene una serie de conquistas logradas que por un lado le hacen creer a muchos que son conquistas que ya no van a poder perder. Digo, el pampeano está acostumbrado a una educación pública de calidad, a una salud pública de calidad, a un Estado presente, después si en otro momento discutimos que un Estado presente, y cree que esto ya le pertenece por derecho propio. Yo le quiero decir que esto no es así, esto no les pertenece por derecho propio. El día de mañana te llega un loquito mesiánico y te hace un desastre, y vas a empezar después a padecer y a extrañar. Digo, lamentablemente yo no soy muy optimista en cuanto a nivel nacional lo que pueda pasar. Me parece que no están surgiendo liderazgos opositores, sean peronistas, radicales, que sean del campo nacional y popular. Digo, no puede ser que hoy el radicalismo esté acompañando esta política de Milei. Digo, me parece algo absolutamente increíble y nefasto. Me parece que el campo nacional y popular todavía no se vislumbra un líder que pueda aglutinar a todos aquellos que creen en un país para todos. Digo, tan sencillo como eso. Hoy no lo veo. Entonces me parece que nosotros en la provincia de La Pampa seguimos siendo un refugio frente a esta ola neoliberal destructora del Estado que va a generar un desastre a nivel país del que nos va a llevar muchísimos años recuperarnos. ¿Y acá en la provincia de La Pampa? Yo creo que en la provincia de La Pampa el peronismo viene trabajando desde hace 40 años, por algo viene siendo gobierno desde hace 40 años. Insisto, también, a ver, esto pasa como en todos lados. Digo, no somos exentos el resto del país. Estamos sometidos a los mismos mensajes mediáticos permanentes de los grandes grupos económicos que te venden una historia que no es. Digo, Milei ganó en La Pampa. O sea que, a ver, esto también nos debería llevar a nosotros como partido político a repensar la forma de hacer política. Digo, Milei ganó en La Pampa sin tener una unidad básica o un comité, sin haber bajado una vez, digo, y sigue teniendo buenos niveles de aprobación cuando no visitó la provincia, no conoce el interior. Digo, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que ellos gobiernan de la General Paz para allá? Digo, ha viajado más veces a Estados Unidos y a Europa que al resto del país, no conoce La Pampa. Yo el otro día inauguramos un centro de desarrollo infantil en Lonquimay. A ver, donde van a ir 20 chiquititos de Lonquimay. ¿Ustedes se piensan que al mercado le interesaría invertir una obra de esas características en Lonquimay? Imposible. Si no lo hace el Estado, ¿quién lo va a hacer? ¿Y por qué esos chicos no van a tener la misma posibilidad de desarrollarse en un ámbito que los de Santa Rosa, los de Pico o los de Capital Federal? Porque tuvieron la desgracia de nacer en un pueblo chico. Entonces digo, si no entendemos la importancia del Estado y si creemos que por supuesto hay muchas cosas para mejorar, eficiencia, eficacia, por ahí reducción del Estado, pero partiendo de la premisa que el Estado es clave para el desarrollo de un país. Muchas gracias, Juan. Bueno, un gran programa. Ojalá que te volvamos a tener seguramente en algún otro momento por acá. Como siempre, nosotros un placer que tengamos invitados. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo programa. Te dejo, como siempre, los rituales que de siempre. No, muchas gracias por dejarnos. La verdad nos dejaste un montón de cosas en claro que por ahí son dudas que tiene toda la sociedad. Como ¿sí? que la oposición opina sin tener datos, no opiniones. No, y también a veces son cosas tan sensibles porque todos entienden que las niñeces, la familia, las discapacidades y todas las divergencias también son cosas sensibles, entonces está bueno que se vengan a aclarar y creo que es el lugar, como dijo Tato, para venir a poder hablar y poder
en un espacio aclarar ciertas Me cosas. preguntaron ustedes mucho más que los diputados. Así que se los agradezco. Así Se que los agradezco. le mandamos un saludo a todos, los invitamos a ver el programa anterior con el señor, que todavía nos siguen llegando las cartas de documento, pero le invitamos a ver el programa anterior con el señor Juan Carlos Tierno. Suscríbanse, pónganos me gusta, síganos, que nos hace re bien. Y la verdad, le voy a dejar un pequeño mensaje a la producción. La verdad, un orgullo estar acá con ustedes y formar parte de este equipo, así que muchas gracias a todos. Yo un mensajito a la gente, no se pierdan el domingo las elecciones de Cava y si no ganamos se le mandé yo la ¿viste? Lo semana que único viene. a ellos les interesa eso. El amarillo nomás. se formará violeta. No. Nos vemos en el próximo Por programa, favor. como siempre. Mucha tela para cortar en esto que es ¿Qué pasaría si? Nos vemos.